Mira, lo que sucedió fue que la literatura urbana latinoamericana prosperó rápidamente en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, desde finales del siglo XIX o comienzos del XX, o ciudades también como México, en donde hubo una literatura urbana muy fuerte. Un texto como La región más transparente de Carlos Fuentes es del año 50 y tantos. Lo que sucede es que la literatura colombiana se concentra a partir de la década del 60 en una obra genial, maravillosa y extraordinaria, que es la obra de García Márquez. Pero la obra de García Márquez tiene como foco central Macondo, es decir, el realismo mágico. Y la literatura urbana en Colombia va quedando relegada a un segundo, incluso tercer plano. Entonces no es que no haya exploraciones, hay novelas como Sin Remedio de Antonio Caballero, R.H. Moreno Durán, por ejemplo, Andrés Caicedo y otros tantos, pero, o Mejía Vallejo, por ejemplo, en Medellín, pero son exploraciones que quedan siempre relegadas, como te cuento, y después del premio Nobel del año 82, 83 que lo gana García Márquez, con mayor razón. Entonces se quedan nuestras ciudades, los caos, la entropía, la desmesura urbana colombiana queda como con una cuenta pendiente. Entonces mi deseo profundo es el de elevar a Bogotá, que es mi ciudad, a un plano de ciudad literaria. Es decir, que Bogotá entre en el listado de ciudades literarias internacionales, como un París, por ejemplo, ¿verdad? Uno cuando habla de París piensa en un Proust, piensa en Balzac, en Baudelaire y en tantos otros. Cuando uno piensa en Nueva York, piensa en Manhattan Transfer de John Dos Passos hasta Auster. Entonces es el deseo de poner nuestras ciudades y particularmente Colombia, Bogotá, en ese registro y elevarla, y yo creo que se ha logrado porque somos varios narradores que hemos trabajado en esa línea. Mira, yo creo que la razón por la cual se enseña a leer literatura, las razones por las cuales se enseña muchas veces son equivocadas. Que mejora el vocabulario, que usted puede ser una persona más culta, que usted aprende a expresarse mejor. Hay una cantidad de argumentos que yo creo que incluso lo que pueden hacer es lo contrario, alejar a la persona de los deseos de leer. Yo creo que la fuerza de la lectura está en que yo puedo encarnar en otros, es decir, que yo me puedo transformar, que yo me convierto en muchos. Cuando yo leo, vivo muchas vidas. Cuando yo no leo, vivo una, la que me corresponde, la mía, quedo atrapado. Leer significa entrar en otros, ¿verdad? Uno lee sobre Héroes y tumbas de Ernesto Sábato y enseguida puedo ser Fernando Vidal Olmos, un paranoico esquizofrénico que camina por las calles de Buenos Aires. Si yo leo Crimen y Castigo, soy inmediatamente Rodier Raskolnikov y entro a las calles y me atormento y sufro y asesiné a 2 ancianas en la mitad de un ataque de nervios. En fin, puedo ser santo, puedo ser transgénero, puedo ser héroe, puedo ser de izquierda, de derecha, puedo ser judío, puedo ser musulmán. Esa pluralidad del lector de literatura genera democracia participativa. Y yo creo que esa es una de las razones fuertes por las cuales la lectura es tan importante. Y un promotor de lectura de alguna manera es un foco de resistencia civil. Es decir, mientras el capitalismo nos enseña todo lo contrario, haga dinero, preocúpese por el ego, sea usted, y hay una cantidad de discursos a partir del narcisismo centrípeto, el promotor de lectura es lo contrario. Se da cuenta de algo muy importante, que en Naciones Unidas hay una medida que se llama patrimonio inmaterial. Es decir, las nuevas medidas de la riqueza no son Producto Interno Bruto, no es dinero, no son propiedades, cuentas en los bancos, no, es lo que uno tiene en la cabeza, la inteligencia, y eso va ligado automáticamente a la tasa de lectura per cápita al año. Entonces un promotor de lectura es fundamental en una sociedad como la nuestra. Yo creo que el concepto clave en la lectura de ficción está dado por el devenir. Es un ejercicio mágico, es un ejercicio chamánico, ¿verdad? Un chamán lo que aprende durante las transformaciones es un devenir danta, un devenir jaguar. Es decir, sale de sí
y tiene devenires animales, devenires moleculares, devenires a veces imperceptibles. ¿Cómo sucede eso? ¿Dónde pasa eso? En el cuerpo y en la psique, es decir, el chamán tiene ritmos, velocidades jaguar, ¿verdad? Oído jaguar, ojo jaguar mientras está durante el devenir. A un lector le pasa exactamente lo mismo. Un lector encarna en otros, cambia sus ritmos, sus velocidades, su percepción, y por eso es algo que pertenece a los misterios dionisíacos, es decir, pertenece a algo que es sagrado. Iniciar a alguien en la lectura es un ejercicio casi religioso, ¿verdad? Hay un mago, hay un hechicero, hay un chamán que inicia al neófito y que le va a enseñar de alguna manera los secretos de las mutaciones, de las transformaciones de alta intensidad. Y por eso es tan sorprendente y por eso es tan poco frecuentado, valga la aclaración, por eso es tan poco entendido por las estructuras de poder, porque la gran mayoría de nuestros políticos en términos generales son analfabetas funcionales. Entonces ellos no pueden entender este poder ni pueden comprenderlo.